Y permítame, hago un stop porque hay unos micrófonos abiertos y se están metiendo algunos sonidos. Vamos a hacer una pausa y retomamos para esperar que todos estén silenciados allí, que no hayan ruidos. Muy bien. Ok, yo creo que ya están. Perfecto. Sigamos. Entonces voy a retomar. Repito, la mitzvah 73 está hablando de la necesidad de confesar con el habla, con la boca, los pecados, las iniquidades o las rebeliones cometidas aún después de que te hayas arrepentido de ellas, que hayas regresado de ellas. Entonces esto está basado, la mitzvah 73 está basado en el libro de Bemidbar, capítulo 5, versículos 6 al 7, o sea, el libro de Números. Si alguien lo quiere buscar, en el libro de Números dice así: habla a los hijos de Israel o comunica a los herederos de Israel que un hombre o una mujer cuando cometa, materialice de todos los pecados del hombre, etcétera, etcétera, confesará su pecado que cometió. Tiene que confesarlo, no era nada más llevar el sacrificio, no era más decir sí, me arrepiento, es que es importante que tú confieses, reconozcas, eso lo habíamos hablado un poco antes, ¿no? Entonces, también tiene que ver con lo que dice Levítico 5:5, dice, Lefi shenemar, debido a que dice, Vehidvada asher hatá, Vehidvada asher hatá, Levítico 5:5. Y eso lo recuerda la Mejiltá, que es otro documento de la tradición judía. Dice, vamos a ver qué se puede rescatar de aquí. A continuación dice, y dice que en esa época, ya hoy no hay templo, pero que en esa época solo se consideraba válida la confesión cuando la hacías en el templo. O sea, que no era tú solo por ahí tampoco, sino que implicaba ir al templo. ¿Qué nos dice nuestro Mashiach sobre esto? Hombre, ahí sí nos lo dice que te vayas a encerrar en el cuarto, que ores a tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Que ya cuando el pecado abarca a otro hermano, lo afecta, evidentemente tienes que ir a reconocerlo. No te vas a esconder y hacer una confesión mental, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué más dice la Mejiltá aquí abajo. Dice, Mikol Hatat Adam, de todos los pecados del hombre. Dice, Mimashe Binu Beino Leven Havero, dice, lo que ocurre entre él y su prójimo, sobre las cosas que se han robado, las cosas que se han despejado, y sobre el Lashon Hará. Es importante que lo mencione la Mejiltá aquí, ¿eh? Importantísimo esto. Y aprovecho la ocasión para que eso quede claro. ¿Ok? Son tres pecados que están aquí implícitos, que tenían que ver con el prójimo en esa época. Las cosas robadas, las cosas despojadas y el Lashon Hara. Entonces, las cosas robadas, y aquí es importante la lengua hebrea, lo que sea, el verbo ganav, quiere decir lo que se sustrajo en secreto. Y esa es la diferencia que inclusive hay en castellano entre robar y hurtar. ¿Ya? Porque cuando tú sustraes algo en secreto, es distinto a cuando lo arrebatas. Y por eso en castellano a nivel penal también se distingue entre el robo del hurto. ¿Ya? Inclusive si ustedes lo buscan en cualquier diccionario, se podrán dar cuenta que evidentemente hay una diferencia categórica entre robar y hurtar. Entonces en hebreo se diferencia por verbos distintos, como en castellano. Dice, hurtar o quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro sin utilizar para ello la violencia o la intimidación. O sea que el hurtar es cuando sustraes sin usar la violencia, sin arrebatarlo. ¿Ya? Eso es ganav. Por eso dice que Jacob robó el corazón de Labán cuando se llevó a las hijas en secreto. ¿Ya? Porque él tenía su corazón puesto en ellas, pero era porque las veía como negocio. Entonces se las llevó en secreto, dice que robó el corazón de Labán. Pero en las traducciones de la Biblia no ponen así. Ponen, dice, y engañó Jacob a Labán. Y por eso Jacob tiene la fama del mentiroso, el engañador, pero no.
Eso es hurtar, cuando sustraes sin violencia y sin arrebatar así de frente a algo. Y el robo es lo que se llama en hebreo el verbo gazal. Gazal es cuando vienes como un ave de rapiña con violencia y hasta maltratas para quitar algo. Entonces, fíjense ustedes la diferencia entre hurtar y robar. Y a nivel penal, repito, tienen diferentes penas, porque una media la violencia y en la otra no. Hurtar no lleva violencia, robar sí lleva violencia. Eso hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, y el otro concepto es la lashon hara, que traducen lengua mala o lengua del mal o mala lengua. ¿Qué es específicamente la lashon hara? Básicamente tiene dos categorías fundamentales. Una que es la injuria y la calumnia, que son dos palabras distintas también, y toca investigarlos. Porque cuando hablas de una calumnia, es porque estás acusando de un crimen a alguien, de un delito, sin tener pruebas. Y la injuria es porque estás hablando mal de alguien, que le perjudica su buen nombre y sin ningún sentido. Ahora, ¿cuáles excepciones tiene el lashon hara? Cuando estamos en un juicio, por ejemplo. Si tú estás en un juicio, evidentemente, y fuiste testigo de algo, no puedes apelar a decir, no, es que por lashon hara yo no puedo decir nada. No, estás obligado. La Torá te dice que si tú veías a uno de tu pueblo que iba a idolatrar o iba tras una violación de la Torá, tu deber era denunciarlo, porque te volvías cómplice. Y eso no es lashon hara, porque esa es la diferencia que existe entre una denuncia formal para efectos de justicia a tú ponerte a regar en la calle lo que alguien hizo mal. Porque si tú te pones a regar por la calle la mala conducta de alguien sin que eso esté orientado primero a las autoridades, porque lo primero que tú tienes que hacer es a las autoridades. Para eso están las autoridades, para mediar y hacer justicia. Pero si tú ves a alguien que está pecando y te lo pones a comentar con los vecinos, con los amigos, con los hermanos, y no lo llevas ante una autoridad, eso se llama ¿cómo? Eso se llama chisme. En hebreo se le llama regilut. Y eso sí es lashon hara, porque vale como si fuera bullying, como si fuera difamación, etcétera. Porque no estás buscando reparar a esa persona. Porque inclusive aún cuando tu denuncia de alguien implicase hasta la misma muerte de la persona, ese proceso que podía llevar a la muerte de la persona tenía como finalidad su propio arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el caso de Josué, que buscaron y buscaron hasta que dieron quién era el que había robado el lingote de oro y el manto babilónico. Y él dijo, confiesa, hijo, tu pecado y muere. Y por eso es que dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Se esperaba entonces en el antiguo Israel que cuando una persona era sentenciada a muerte, confesase sus pecados y ya quedaba a la merced divina si en verdad se había arrepentido y si iba a tener vida eterna. Hoy la tenemos un poco más clara, aunque no tan al extremo, pero hoy pudiéramos decir, si una persona murió sin confesar que Yahushua era el Mesías o algo, pudiéramos decir que tiene la salvación embolatada. Salvo que Dios en el último momento de su última gota de conciencia intervenga y se le revele y va y se murió enseguida. Ya tenemos un caso aproximadamente cercano en el que murió al lado de Jesús. Ya estaba agonizando, crucificado, y se le reveló Mashiach. Dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, tranquilo, muérete. Y ya, se murió, pero murió con la esperanza. Entonces, fíjate la importancia que hay que entender el equilibrio, porque hay algunos que de pronto no han entendido qué es lo que abarca la lashon hara y prácticamente nadie puede hablar nada. El problema no es lo que se vaya a hablar, sino con quién lo vas a hablar y para qué lo vas a hablar. ¿Ya? Porque si lo comienzas a regar y no hay justicia por medio, se llama chisme. Regilut.
Estás difamando simplemente, estás sacando morbo, ¿de acuerdo? ¿De qué? De la situación de la desgracia de otro. De hecho, el proverbio dice, no te alegres cuando tu prójimo caiga, o tu enemigo caiga, no sea que el santo bendito sea lo vea mal y aparte su ira de él también. O sea que estás obstruyendo la justicia, ¿ya? Entonces, fíjense que hay que entender los conceptos, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo. La necesidad de entender debidamente el campo semántico y la implicación de los conceptos. Vamos a volver entonces a nuestro libro y sigamos leyendo acerca de la confesión. Entonces dice, también incluye, dice la Mejilta, aquel que ha jurado por el nombre en falso o lo ha deshonrado. También es culpable la persona de todas las deudas de muerte cuando ha hecho tal cosa. Dice, vamos a ver qué más se agrega aquí. Cuando se considera o se haya culpable a la persona. Evidentemente hay que recordar que no era que se sacaba a matar a la persona enseguida. Tenía que hacerse una audiencia, efectivamente, que buscaba justo que reconociese su pecado, y si ya la sentencia era inevitable, porque había que darle muerte porque la Torá lo mandaba, por lo menos se había procurado que se arrepintiera y reconociera su pecado. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, aquí hay una discusión, la Mejilta, como dice aquí, en esta parte, discutiendo si era que la persona en el momento de morir podía hacer la confesión, si era cuando lo llevaban, cuando lo traían, etcétera. Bueno, ya esas son, ustedes saben, típicas discusiones rabínicas de los posibles escenarios, ya, de cuando se podían dar las cosas. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué más dice aquí abajo en esta parte, a ver qué podemos obtener de aquí. Dice, הנני בא אליך מכל שהזכרנו שווידוי הציבה מצווה עצמה והובא על החטא שזה אתה שאתה בין בארץ. Bueno, aquí habla justamente que no se puede pensar que este es un mandamiento que solo se podía cumplir en la tierra de Israel, que esto tiene que ver si violaste la Torah afuera o dentro, o sea que se ponen a pensar en todos los escenarios. Ben Shehevi Korban, Ben Shelohevi Korban. Dice, sea que haya traído ya el Korban o que no lo haya traído. Es un mandamiento en sí mismo. Dice, Hayab leivadot que Moshamar, y tiene que confesar como está escrito, confesará el pecado que cometió. Muy bien, no dice más nada, así que vamos a proceder a la mitzvah número 74. Muy bien.